Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Ven y Cuéntamelo a mí. Les recuerdo, mi nombre es Elianis. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los que se han mantenido, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Esperemos que les agrade este espacio que les recuerdo está hecho para ustedes. Así que cuando gusten enviarnos sus historias, pues con gusto las compartimos. Bienvenidos a todos y gracias por su apoyo. Hoy les traigo una nueva historia que es un poquito fuerte, incluso puede ser dolorosa para algunas personas. Les recuerdo que nuestra intención no es dañar la sensibilidad de nadie, pero son historias 100% basadas en hechos reales y que algunos suscriptores nos comparten para que más personas puedan conocerlas y no les pase lo mismo que a ellos. Así que comenzamos y la historia dice así. Hola, mi nombre es Angélica Fernández. Soy mamá de dos hombrecitos y una mujercita. Mi primer hijo tiene 23 años, mi segundo hijo tiene 21 años y mi nena tiene 16. Fui mamá soltera, yo lo saqué adelante sola. Con el apoyo de mis hijos fuimos bordadores de vestidos de 15 años, vestidos de noche, entre otros. Todo lo que lleve Shakira, lentejuelas, piedras y más. Bueno, trabajamos mucho para salir adelante. Mi hijo, el mayor, siempre fue muy inquieto y le costaba mantenerse quieto hasta en la escuela, pues yo trabajaba. Hubo un periodo donde mi hijo sentía miedo de quedarse solo y no le gustaba la oscuridad. De la nada comenzaba a gritar por las ventanas: ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando no me veía en casa se ponía muy mal. Yo trabajaba en casa de una vecina bordando también, y siempre me gritaba. La verdad es que yo ya desesperada sí le pegaba. Lo maltraté mucho. Nunca me di cuenta que podía hacer reacciones de otra razón. Eso pasó con mi hijo mayor. Fue muy dura su niñez, porque también tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, ya que yo no tenía quien cuidara de ellos. Mi hijo de en medio, ese hijito siempre fue pequeñito. Nació pesando muy poquito, tan solo 1,725 gramos. Él también me apoyó con el trabajo en el bordado. Yo era una mamá muy estricta y trabajaba junto con ellos. Si a veces trabajaba con la vecina era para no ponerlos a trabajar más a ellos. A mi hijo lo dejaba bordando a veces toda la noche, porque trabajábamos mucho, y él con su hermano mayor cuidaban de su hermanita, pues era tan solo una bebé. Y en una de esas veces, él fue a hacerle la mamila a la nena, y se quemó la mano con agua hirviendo. Él gritó, corrió, se echó agua fría. Yo en ese entonces trabajaba en una librería y no estaba en casa, y me llamaron. Llegué a casa y él estaba muy mal. Mijito. Lo llevé al doctor y le hicieron curaciones, y me dijeron cómo hacérselas en casa todos los días. Pasó el tiempo y me salí del trabajo de los libros y comencé a bordar de nuevo, cuando mi hijo iba a la primaria. Pasaron las cosas. Mi hijo pasó el primer año de primaria y comenzó a dejar de comer. Cursó el segundo año y lo reprobó. Reprobó 2 veces y ya en ninguna escuela me lo recibieron, que porque ya era grande para cursar segundo año. Él me mostró muchos puntos donde nunca entendí. Dejó de comer. Yo le pegaba para que comiera. Llegaba de visita a su padre a verlos y eran pleitos porque no comía. El niño escondía la comida atrás de los muebles o la tiraba. Los problemas con su papá eran que yo lo obligaba a comer y él en una de esas veces que venía a casa a verlos me dijo que lo dejara, que ya no lo obligara, que si él no quería comer que lo dejara así. Entonces lo dejé y a la semana que él llegó a casa, mi hijo ya no se aguantaba ni para estar sentado. Lo llevamos al doctor, le pusieron suero, lo vitaminaron. Yo le comencé a comprar una malteada con vitaminas y se lo di por un mes. Eso le ayudó un poco con esa situación y pasó el tiempo. Él estuvo en casa 15 años
haciéndose cargo de la casa y cuidando a su hermana, mientras yo trabajaba. Así estuvo todo ese tiempo. A él le gustaban mucho los videojuegos hasta la fecha y a sus 15 lo metí a estudiar la primaria en la escuela para adultos. Cursó también su secundaria y ahí conoció a jovencitas y muchachos. Tuvo su primer novia y luego la segunda novia. Yo me junté con una persona que gracias a Dios les dio todo a manos llenas. Mi hijo de en medio y mi nena, ellos vieron a mi pareja como su papá de crianza, pero él como esposo era muy complicado. Tomaba mucho y siempre que mis hijos iban a ver a su papá yo me quedaba sola con él. Eran pleitos porque su anterior mujer lo engañó con su papá, su primo y tíos. Él se enteró de todo y quedó muy mal. Se volvió desconfiado e inseguro y siempre teníamos problemas. Cuando estaban mis hijos, esa persona nunca me decía nada, ni me reclamaba nada, pero se iban y era un tormento para mí y siempre tomaba. El problema es que él también platicaba con mis hijos y se quedaban solos con él. Yo en esos entonces encontré un trabajo en el distrito con un ingeniero que hacía ropa. Yo la bordaba, mientras mis hijos se quedaban con él. Él nos dio de todo. Yo dejé de trabajar y me quedé en casa, pero los problemas seguían. Esto era por su forma de tomar. Poco a poco me fui alejando de él porque ya eran más graves los problemas que teníamos. El último punto fue que estaba muy tomado y discutimos. Mis hijos no estaban en ese momento en casa. Tomamos los cuchillos y ya nos hicimos a matar porque él me dijo que ya me quería ver muerta y que me iba a matar. Ya era una situación muy fuerte, así que esa fue la última vez que le permití entrar a mi casa. Le platiqué todo a mis hijos al otro día que llegaron a casa y les dije que ya no podíamos seguir con él. En ese momento que tomamos los cuchillos yo les llamé a sus papás y le llamé a una persona que quería andar conmigo y platicábamos ya. Fue por mí. Si no, si nos hubiéramos matado. Y a él lo dejé y yo me fui. Con el tiempo él enfermó. Nadie de su familia lo vio y yo lo tuve que cuidar. Estuvo en el hospital. Tenía cirrosis por tomar tanto. El hígado se le deshizo. Lo cuidé junto con mis hijos hasta que murió. Y la persona que fue a sacarme el día de los cuchillos, él siempre me acompañó a cuidarlo hasta en el hospital. Hasta que él falleció. Ahora esta persona es mi pareja. Él me ha ayudado a ir superando todo esto. Mi hijo menor sintió mucho a mi expareja, pues lo veía como su padre. Ya como a los 14 o 15 años a él le comenzó a dar como cosas paranormales. Los muertos se le metían y se ponía muy mal. De repente se desmayaba y teníamos que atenderlo. Se quedaba inmóvil, sin poder hablar, y si hablaba decía cosas que no tenían lógica. A mi hijo le pasaron muchas cosas. Comenzó a juntarse con gente de los puntos de drogadicción. Nunca lo vi drogado, pero me enteré porque un día ya iban a ir por él a la casa y él me tuvo que decir. Y estuvimos viviendo un tiempo en la casa donde vivimos con la otra persona que falleció. Pero como me junté de nuevo, nos tuvimos que mudar al pueblo y dejar esa casa y pues todas las cosas feas que habíamos vivido ahí. Ahora vivimos en el pueblo. Ah, pero me falta platicar de mi nena. Todavía falta de mi hijo de en medio. A mi nena también la tuve sola junto con sus hermanos. Ella fue procreada cuando su papá iba a ver a sus hermanos, pues yo aún sentía algo por él y quedé embarazada. Y de ahí nació mi nena. Ella tenía 5 o 6 años de edad y encontré su calzoncito lleno de mucosidad con sangre. Pero ellos siempre vivieron solos, nunca los dejé al cuidado de nadie, más que de ellos mismos. Un tío mío quiso abusar de mí y me puso su parte íntima en mi hombro, cuando yo tenía 9 o 10 años. Así que yo dije que nunca dejaría a mis hijos con ninguna persona ajena, que siempre juntos, los tres,
Y a pesar que yo trabajaba y tuve varios trabajos, nunca los descuidé. Y cuando vi esa situación no dudé en llevar el calzoncito con una doctora. Mi hija estaba en la escuela. La doctora me dijo que platicara con mi hija en un ambiente bueno para ella, donde se sintiera segura y así lo hice. Fui por mi nena y la llevé a un parque y platiqué con ella. Le pregunté si sus hermanos la habían lastimado, que si alguien la había tocado. Y mi nena dijo que no, que ella estaba bien, pero no le gustaba que nadie la tocara, y de la nada comenzaba a llorar y se privaba, y tenía que pegarle para que regresara. Nunca entendí por qué. Cuando íbamos a casa de mis padres, a ella no le gustaba estar con sus abuelos. Lloraba mucho, y mi mamá le decía palabras groseras como chamaca payasa o cosas así. Entonces ya no se la dejaba. Íbamos mucho a casa de mis padres y mi hija lloraba mucho. Yo no entendía el por qué. Lloraba tanto, al grado de privarse, pero sola dejó de hacerlo. Pasó el tiempo, nunca vi nada raro. No vi los factores que me dieron mis hijos. Mis padres murieron, siguió pasando el tiempo. Para mí mi padre fue una buena persona. De repente yo tuve una pesadilla. Soñé que tenía relaciones con mi padre hace 4 años atrás. Yo se lo dije a mi pareja. Desperté espantada y llorando, aterrorizada. Pensaba en que eso nunca sería ni será posible, que él era mi padre, que él me amaba como su hija, no como una mujer. Mi pareja me dijo que tal vez sería porque los extrañaba, pero que había sido una pesadilla. Pasó el tiempo y hace 1 año se desató mi tormento. Mi hijo, el de en medio, me dijo que su abuelo abusó de él. Se me derrumbó mi mundo. Quería morir. Mi niño no. Mi padre, mi propio padre. Y entonces se desató todo. Fue horrible. Mi padre abusó de mis 3 hijos y de mis sobrinas. Todos siendo pequeños. Tuvimos un enfrentamiento con él cuando aún vivía. Una de mis sobrinas habló, pero él negó todo. Nosotros no le creímos, llegamos hasta los juzgados. La niña lo dijo en la escuela e hicieron la denuncia y llegaron por él. Se hizo todo para que él no fuera a la cárcel y lo consiguió, pues así fue. Ni siquiera la pisó. Ahora que mi hijo me dijo, y recuerdo hablé con mis hermanos, pasaron lo mismo con sus hijos, pues él abusó de 5 sobrinas y un sobrinito, mis 3 hijos y desconocemos si a alguien más. A mí se me acabó mi vida, puesto que fui a platicar con mis hermanos y solo encontré más dolor de tantas cosas que me dijeron. Sus hijos ahora todos jóvenes, y nos está costando mucho sacarlos adelante. Tanto dolor no es fácil de olvidar. Mi sobrino se quiso matar. Una de mis sobrinas se perdió en las drogas. Otra de ellas se fue de casa con su pareja sin avisarle a sus padres. Mi hermano me dijo que su hija lo culpó a él porque la mandaba de niña que le hiciera compañía a sus abuelos. Pero ¿cómo saber lo que estaban pasando? Mi madre se iba y dejaba a la niña con mi padre. A veces he llegado a pensar que ella sabía lo que el asqueroso hacía con nuestros hijos. Mi sobrina dice que su abuelo la amenazó de matar a su hermano y a su papá, que la besaba y abusaba de ella. Y eso no paró. Siempre lo hizo cuando la niña estaba allí con él. Descubrimos que siempre actuó bajo amenazas, pues al hablar con ellos todos dijeron lo mismo. Mis niños, tan pequeños, sentían terror. Mi hijo me dijo que recuerda que su abuelo cuando estaba enfermo le dábamos gotas y se le tenían que dar cada 5 minutos. Yo lo había dejado dándole las gotas y él me cuenta que fue en ese momento que su abuelo lo volteó, bajó sus pantaloncitos y robó su inocencia.
No saben el dolor que sentí y que siento, pues mi hijo hasta la actualidad está mal, aunque lo envié con el psicólogo de esto ya hace un año. Estos días peleamos muy feo. Hubo reproches de él hacia mi persona, pero yo no sabía nada. Quisiera que ese hombre estuviera vivo para poder matarlo yo misma y hacerle pagar. Le he dicho a mi hijo que por qué no me dijo en cuanto pasaron las cosas. No quiso decirme más. Solo me dijo que cuando pasó eso él gritó, pero que nadie lo escuchó. Y que cuando lo volteó en la cama, él volteó a ver a la puerta y nadie estaba, y que ya no recuerda más. O él ya no quiso decirme. Siento un gran dolor. No sé cómo ayudar a mi hijo. Es muy doloroso y fuerte todo esto. Aquí en el pueblo donde vivían mis padres todos los tienen como personas buenas, que siempre estuvieron en la iglesia. Hablan como si hubieran sido muy buenos, cuando ninguno de los dos lo fueron. Hirieron a quienes son sangre de su sangre, sus propios nietos, que solo eran unos inocentes que no sabían defenderse. Cuando fui a platicar con mis hermanas me dijeron todo lo que yo no sabía de mi papá, porque yo fui la hija más pequeña, la que no conoció lo podrido de ellos. Fuimos 8 hijos, 6 hijas y 2 hijos. Mis hermanas me confesaron que fueron abusadas, y uno de mis hermanos también, por un hijastro que tenía mi padre, pues él ya había sido casado y la señora con la que vivió traía un hijo, y este creció y abusó de ellos. Todos ellos fueron abusados por la misma basura de persona. Una de mis hermanas me dijo que una vez mis padres lo vieron abusando de ella y solo lo corrieron de la casa. No hicieron nada en contra de él. Nada. Mis hermanos eran pequeños, tampoco se sabían defender. Como fui la última, nunca supe de que mi padre tuvo más hijos con otras mujeres y que tenemos hermanos cerca del pueblo, en los lugares aledaños. Yo con todo eso estoy muy mal. Tengo a mis hijos y sigo luchando para seguir de pie por ellos, pero a veces ya no puedo. Tengo mucho coraje, dolor, impotencia. Quiero que el mundo sepa que no debemos confiar ni siquiera en nuestros padres. Le robaron la inocencia a mis hijos. Yo que tanto los cuidé y los protegí de personas ajenas, pero no los cuidé en casa. Nunca metí a nadie a vivir conmigo por cuidar de ellos, sin imaginarme que quien los dañó fueron mis propios padres. Mis hijos se ponen muy mal a recordar todo esto. Ya hace más de un año que me lo dijeron. Ahora todos nosotros estamos tratando de salir adelante con nuestros hijos. La verdad es que quisiera irlo a sacar de la tumba y romperlo en 1000 pedazos. Quemarlo, porque mi vida no me va a alcanzar para poder perdonarlos. Solo pido a Dios que ellos estén pagando lo que les hicieron a nuestros hijos. Solo quiero eso porque nunca los perdonaré. Quiero recuperar a mis hijos, que ellos logren ser felices. Mis 2 hijos me han dicho que tienen otra preferencia sexual, pero no me molesta su decisión. Yo solo quiero que sean felices. Pero al de en medio le molesta cuando trato de decirle que aún no está listo para tener una pareja. Espero tener la paciencia y la capacidad, pero sobre todo el amor para poder ayudarlos a superar todo esto. Pues nuestra vida no es nada fácil. A veces pensamos que el peligro está en la calle, que otras personas que no son nada de ellos son los que harían daño, sin imaginar que el verdadero demonio es el demonio en casa. Wow, amigos, la verdad es que es una historia muy fuerte, un tema demasiado delicado. A mí en lo personal pues me pudo un poco esta historia porque fueron dañados seres pequeños e indefensos que no buscaban hacerle mal a nadie y pues no supieron defenderse. Es verdad que el demonio pues vivía exactamente en su casa porque
A veces no esperamos de dónde vendrá la puñalada, mucho menos lo esperamos de algún familiar, y pues es algo un poco doloroso. Espero que nadie esté pasando por este dolor y que las personas que lo estén pasando busquen ayuda, no se queden callados y sobre todo que logren superar ese dolor tan grande. Nuestra suscriptora nos envió su historia con el fin de hacer crear conciencia y hacernos ver que el peligro no siempre está allá afuera, sino que puede venir de las personas que menos te lo esperas, de la propia familia. Amiga, donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo enorme. Espero que logren superar este dolor, que tus hijos encuentren la paz por medio de tu amor y que sobre todo Dios los bendiga y los ayude a superar todo esto. Quiero que sepas que te admiro y que espero algún día escuchar una nueva historia tuya, donde ya todo esto haya pasado. Gracias, mis amores, por estar aquí con nosotros. No olviden enviarme sus historias, no olviden compartir, dejar su like, su comentario y sobre todo suscribirse para que nuestra hermosa familia pueda crecer. Y recuerden, si tienen algo que contar, solo ven y cuéntamelo a mí.